Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Dios te bendiga más. Feliz una vez más de este reencuentro, como cada semana que estamos aquí hablando por la palabra. Qué bueno, qué bueno. Bendecimos su vida a usted que nos escucha y que nos ve. Y en cada episodio siempre es el compromiso de recordarle que todo lo que nosotros aquí hablamos lo hacemos por la palabra. Hoy, Pedro, con un tema el cual de hecho lo comentábamos antes de, tú dirás, bueno, y este tema. Pero ya... Bueno, yo me lo cuestioné, sí, cuando tú me dijiste, bueno, mira, Pedro, vamos a hablar de esto. Que ya sé que usted lo sabe. Ya usted lo leyó. Ahí. El sacrificio de ser hijo. Porque yo digo, ¿por qué nos vamos por ahí? Por el sacrificio. Sí, porque como comentábamos antes, y tú me decías que por lo general hablábamos del privilegio de cuando somos hijos. Y de hecho la Biblia nos enseña acerca de eso, del privilegio que tiene el hijo como tal, de los beneficios, de hecho de la herencia del padre, el cual disfruta el hijo, ¿verdad? Hasta ahí todo es como bien maravilloso, bien... Sí, porque inclusive cuando tú alcanzas el reino de Dios, te queda como herencia. Tú eres heredero. Coheredero conjuntamente con Cristo, nos enseña el apóstol Pablo. Por eso mismo. Entonces, sí. Siempre como que se toca esa parte. Correcto. De que, wow, yo voy a ser coheredero cuando alcanzo eso, pero... Exacto. Pero no se toca el tema de el sacrificio que hecho, conlleva para obtener esa herencia. Exacto. Que es ahí donde entra el sacrificio de ser hijo. Porque, como tú dices, hemos hablado del beneficio de la herencia del hijo, perfecto. De hecho, también de la autoridad que el padre delega sobre el hijo. Hemos hablado también de todas esas partes. Sí, son beneficios, correcto. Pero entonces ahora vamos a entrar en lo que es el sacrificio de ser hijo. Wow. Claro, porque ciertamente es maravilloso poder nosotros declarar, recibir y tener o manifestar esa paternidad sobre nuestras vidas, la cual nos hace hijos. Sí. Y estamos hablando aquí de esa paternidad divina, de esa paternidad de nuestro Dios, la cual establece, y entonces, como decíamos en ese, o como dice esa palabra, ese versículo en ese momento, de que conjuntamente con Cristo somos coherederos del reino de Dios, de igual modo entonces ahí nos declara de que nosotros, aquellos que hemos creído, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué conlleva? ¿Cuál es el sacrificio de ser hijo? De eso vamos a hablar en este episodio, Pedro. Bueno, es difícil porque tú sabes, Luis, que la Biblia lo que nos enseña, como hemos mencionado, que como hijos tenemos herencia de nuestro padre, ¿verdad? Pero correcto. Y nos habla de esos privilegios de ser hijos, pero nos habla también del acceso a esos recursos de nuestro padre, y más aún nos enseña acerca de la autoridad que delega el padre sobre el hijo. Correcto. Pero ser hijo, sobre el cual se manifiesta esa paternidad del padre, también demanda esos sacrificios que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que estar sujeto a la autoridad del padre. Correcto. ¿Ok? Y más aún, tiene que estar presto a hacer la voluntad del padre, aún por encima de mi propia voluntad. Ahí entra el sacrificio. Ahí entra lo que yo, como hijo, tengo que entregar, a lo que tengo que rendirme y a lo que me tengo que negar. Ahí es que viene lo duro. Ahí es aquí. Por ejemplo, vamos a traerlo aquí como tú dices. Sí. En este caso lo voy a decir yo, vamos a traerlo aquí. ¿En cuántas ocasiones, en cuántos momentos nosotros de niños, nuestros padres naturales, no nos corrigieron acerca de algo porque nosotros queríamos hacer lo que queríamos y no lo que nuestros padres nos enseñaban? ¿Cuánto dura el episodio? Sí, porque no terminamos. No vamos a dar, porque si empezamos a enumerar todos esos momentos en los cuales a mí me decían, mira, Pedro, es esto y aquello,
Y yo... Eso no era lo que tú querías. Jamás, Luis, jamás. Yo nunca llegaba por ahí. Yo me iba por otro tú lado. estabas a 2 esquinas de ahí. Yo iba lejos ya. Yo iba lejos. Pero tú sabes que, pensando en eso, en ese ejemplo, lo grande de esa parte es cuando venía ese padre o madre biológica y te decía, te lo dije. Porque te fuiste por Porque otra vía que no porque era. hiciste tu voluntad. Porque y no terminaste, exacto. haciendo mi propia voluntad. Yo terminé haciendo mi propia voluntad y no la del padre. La cual obviamente no rindió los frutos que el padre esperaba porque no fue las instrucciones que él había dado. Y que si nos vamos ahora a la parte espiritual, nuestro Padre Celestial sabe mucho mejor que nosotros. Correcto. O sea, su voluntad es mucho mejor que la propia nuestra. Exactamente. Entonces, Él sabe muy bien lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra ese sacrificio. Exactamente. Entonces, en este caso, yo diría, ok, nuestros padres biológicos no pueden decir, te lo dije, porque mira la consecuencia. Mira, exacto. Pero nuestro Padre Celestial, ¿qué nos puede decir? O sea, porque Él no va a decir, te lo dije, pero vamos a tener... Pero nos va a hacer saber que Él nos advirtió. Exactamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos esperando ciertos resultados, obviamente, porque juramos que nos la estamos comiendo, porque decidimos hacer nuestra propia voluntad. Correcto. Pero el castigo que va a venir de allá arriba... es mayor. Claro. Es mayor. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad del Padre. Correcto. Fíjate que nosotros como hijos cargamos un propósito del Padre. Como hijos, sobre nuestros hombros cargamos un propósito que el Padre ha establecido sobre nosotros. Por ende, ese propósito va a determinar, de hecho, en muchos momentos y tiempos, accionar aún en contra de nuestra voluntad. Es decir, yo quisiera hacer esto, pero lo que debo de hacer es esto. Otra cosa. Tengo que comenzar a negarme. Ahí entra el sacrificio. Y una de las mayores enseñanzas, sabemos en todo momento que nuestro Señor Jesucristo se manifestó como hijo en la tierra y estuvo todo el tiempo sujeto ¿a qué? A la autoridad de y su voluntad padre, del Padre. Entonces, una de las mayores enseñanzas la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Dice lo siguiente, diciendo, esto es Jesús en un momento que se encuentra en una oración, en Getsemaní, profundo tiempo de oración, correcto, en el Getsemaní, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero aquí está lo interesante, Pedro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Pero fíjate lo que tú dices precisamente. En ese momento, Jesús, o sea, hijo, no, o sea, negó su voluntad, o sea, para que se cumpliera la del Padre. No, él reconoce que tenía una voluntad diferente a la del Padre. Exacto. Pero exactamente, o sea, no haga mi voluntad, pero haz la tuya. Exacto. O sea, fíjate. Mira, lo que yo quiero es esto y esto, pero que no se haga eso. Pero entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuán difícil es cuando nosotros, ya aquí en la tierra, correcto, siempre esperamos hacer, y a veces, y creo que lo hemos conversado en unos cuantos episodios atrás, de que oramos esperando hacer nuestra voluntad. Exacto. Y queremos muchas veces acomodar nuestra voluntad diciendo y argumentando que es la del Padre, pero al final de la jornada cae en evidencia que es nuestra propia voluntad y no la del Padre. Exacto. Y si nosotros, que somos llamados hijos de Dios y queremos parecernos, o sea, a imagen de Cristo, ¿no? Sí. Queremos que nos reconozcan porque nos parecemos al Padre, ¿ok? Como hijos. Correcto. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo que hizo Jesús, hijo? Que negó su voluntad y que se hiciera la del Padre. Y se sujetó a la del Padre. Porque nosotros podemos hacer lo mismo. Y notemos que esto fue en el momento más crucial. Por supuesto. De Jesús, en el momento donde oraba porque ya venía la hora en la que iba a ser apresado, en la que iba a ser crucificado. Y aún en medio de eso, que cualquiera humanamente quisiera librarse, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
oró al Padre, obviamente, claro, Sí. si te es posible, pasa de mí, evítame este mal momento, en otras palabras. Ujú. Si te es posible, evítame este mal momento porque no quiero pasar por ese momento. Ahora, que no se haga mi voluntad, que no se hagan mis deseos, que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad, que es la que yo estoy dispuesto. Y eso es lo que se nos hace tan difícil, Luis, porque, perdón, en el ejemplo que mencionábamos ahorita de cuando éramos niños, o jóvenes, adolescentes, porque pasa más bien cuando somos Sí, adolescentes, sí. que entonces tú dices, no, yo prefiero... Obviamos la mira, voluntad del Padre. no, y que tú dices, wow, pero papi viene con lo mismo. Quiere que yo haga, lo Quiere haga que yo, de pero tal que manera. yo no quiero, a mí no me sale eso, yo no quiero coger por ahí, yo no quiero hacer eso. Sí, Por- sí. Ok, entonces la gente dice, ok, ¿qué tú quieres? No, yo quiero aquello. Pero nuestro padre, como autoridad, ya es el biológico, ¿no? Él sabe lo que nos conviene, o sea, Sí, él no sí. quiere un mal para nosotros. No, y de hecho nosotros obviamos la voluntad de nuestros padres de manera natural hablando, porque entendemos que lo que nosotros queremos es mejor. Claro, claro, pero se nos olvida que ellos tampoco quieren el mal para nosotros. Exacto. Pero tampoco Dios, De quiere- igual modo. de igual modo, no quiere, él no quiere nada, que nos pase nada mal. Entonces, Exacto. siempre buscamos la vuelta como de hacer nuestra propia voluntad y se nos hace tan difícil. Y de hecho esa comparación el mismo Jesús la hace. Creo que no sé si tú tienes por ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 11. Sí. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, Exacto. le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O sea, Exacto. co- 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 O sea, te está están poniendo en diciendo. evidencia, tu padre siempre va a pensar en pos de darte lo mejor. exacto. Va a buscar siempre darte lo mejor. Por ende, las instrucciones, la voluntad del Padre siempre va a ser a una mejor dirección que nuestra propia voluntad. Ujú. Ahí entra entonces de que si yo como hijo estoy dispuesto, Pedro, a sacrificar mi voluntad para sujetarme a la del Padre. Porque ese es el punto. Podemos hablar de la herencia, podemos hablar de todo, pero no hay herencia sin hijo. No. Y no hay hijo sin sacrificio, ni sin sujeción. Pero vuelvo y te digo, o sea, ¿por qué nosotros no podemos, o sea, pensar que lo que quiere mi papá Es lo mejor para mí. es lo mejor para mí? ¿Cuántas veces hemos pensado, Pedro, que esas instrucciones que recibimos de nuestros padres naturales o esas correcciones son como que con la intención de incomodarnos, de molestarnos, de agobiarnos? Claro. Porque, Tú dijiste algo hace un momento, ya viene papi con lo mismo. sí, porque tú empiezas a tirar chuipi porque tú dices, no, pero es que, no, es que yo quiero hacer lo otro, lo que yo quiero es esto, quizá por lo que tú piensas que te da placer, pero que ese placer puede ser momentáneo, pero al final lo que hace que son cosas que te pueden dañar en un final. Correcto. Pero nuestro Padre, tanto biológico como el Padre Celestial, no quiere nada malo, no quiere que nos pase nada malo. Entonces, o sea, si nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿por qué tenemos que vivir una vida alineada fuera de lo que... Ajena a la voluntad del Padre. Exactamente. Entonces, si nosotros decidimos, porque Sí. fue una decisión tomada por nosotros, ser Exacto. hijos, ser Correcto. llamados hijos, entonces vamos a seguir la voluntad de Él, no la nuestra. Exactamente. ¿Te das cuenta entonces cómo no podemos ser hijos sin sacrificio? No, no, jamás. Además, tú sabes una cosa, que yo entiendo que la manera de yo accionar, o sea, mi accionar, Correcto. lo que le da es honra al Señor. Tiene que buscar, procurar honrar al Padre. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque, oye, yo di un paso. Exacto. Sí, así Yo es. quise ser llamado hijo. Así es. Entonces, De modo entonces que todo mi accionar debe vaya honrar, en pos de honrar y glorificar al Padre. Exactamente. Cuando mi accionar no lo hace, entonces debo de analizar cuál voluntad estoy haciendo. ¿La mía o la del Padre? Y tú sabes que eso me trae aquí a la parte biológica, porque hay veces que la gente conoce a tu papá,
Sí, ¿verdad? sí. No, ¿quién? Don Luis. Ese Don es un Luis hombre- es una persona que, oh, wow. Entonces, ujú. muy recto, muy... Tienen ya exactamente. Tiene tiene su perfil, tiene su carácter, tiene su conducta. Correcto. Entonces, todo el mundo lo ve a tu papá muy correcto. Exacto. Entonces, viene Luis, Así. porque dijo, no, yo voy a hacer ahora. Y hace el desastre. Y hace un desastre porque está haciendo tu propia voluntad, no la del padre. Lo primero que alguien dice, no, pero ese no No, parece pero hijo es- de fulano. ¿Quién? No, pero si yo soy hijo de Don Luis. No. No, Usted no se parece en nada. Porque ese no es el Don Luis que nosotros conocemos. Correcto. ¿Por qué no? Ni lo aprueba, ni lo hace. No. Entonces Tú te das no- cuenta. Tú no vives ahí con él. Eso no es verdad. Porque si tú fueses hijo de él, tú no fueras así. Correcto. De seguro que alguien lo ha escuchado. Tú eso. ves cómo te das cuenta que no deja de ser hijo. No. Pero fíjate cómo en lo moral, en el accionar, en la imagen que refleja, la gente dice, no, es que tú no pareces hijo. Exacto. Pero eso es lo natural. Pero en lo espiritual, tú dices, ¿quién? Pero tú no eres cristiano. ¿Tú, cristiano? No, porque tu accionar No refleja la imagen del refleja Padre. la imagen del Padre. Entonces, ahí es donde entra ese sacrificio, Pedro, que tenemos que estar dispuestos. Porque si como hijos queremos los beneficios, también el sacrificio. Bueno, lo que pasa es que todo dice que conlleva sacrificio. Correcto. O sea, tú quieres alcanzar algo, conlleva sacrificio. Debemos de dejarnos ser enseñados e instruidos por el Padre. Entonces, es lo que yo le decía a alguien recientemente. Digo, mira, si tú quieres alcanzar algo, o sea, lo que fuese en ese momento, todo en la vida conlleva sacrificios. Correcto. O sea, sin importar qué. Exacto. En este- aún lo más sencillo que pueda hacer aún conlleva lo más sacrificio. Te lo voy a poner fácil. Un título universitario. Exacto. Sí. Son muchas las horas que hay que ¿Cuántas sacrificar, el tiempo que hay que sacrificar. ¿Cuántas horas tú tienes que cohibirse pasar de página? esto, de aquello, de... Tú tienes clase. Sí. Si te tocó clase un día que, mira, yo no puedo porque tengo que ir Porque a tengo clase. clase, O sea, correcto. es el sacrificio. No, yo no puedo ese día irme de fiesta o no puedo ir a compartir con la familia. ¿Por qué? Porque tengo un examen final, estoy terminando el semestre, no sé qué. O sea, estás sacrificando cosas por el objetivo que estás buscando. Exactamente. Pero igual, o sea, igual aquí lo que hablamos, o sea, tú quieres ser llamado hijo. Sí, Entonces conlleva un sacrificio. exacto. ¿Cuál? El vivir una vida alineada a la voluntad de tu voluntad. Padre. Pero queremos vivir por nuestra propia cuenta. No, y así no se llega. Bueno, mira lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Exactamente. Nada por su propia cuenta. ¿Tú sabes que eso es como lo que estamos diciendo? O sea, a veces yo digo, ok, mi papá quiere que yo haga esto, pero yo a lo mejor creo que soy más sabio que mi papá. Eso es lo que el mensaje que mandamos cuando Exacto. actuamos de esa manera. Sí, que yo sé más que mi papá. Sí, sí. Sobre todo más en esta época que se da y esa en muchas esta veces decimos, generación. no, es que ya no son tus tiempos, papi, ya los tiempos cambiaron. Exactamente. Pero eso evidencia hasta cierto punto una insensatez. Sí. Porque, como leíamos hace un momento, que el Padre no nos quiere dar piedra en vez de pan. No. Procura lo mejor para nosotros. Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar que somos más sabios que Él? De hecho, en lo natural, nuestros padres lo que procuran es librarnos de aquellas malas experiencias que ellos pasaron, vivieron, porque nadie le orientó.
y orientó. Entonces, de igual modo, Dios busca evitarnos ese trago amargo cuando nosotros queremos o pretendemos mandarnos por nuestra propia cuenta, hacer lo que queremos, cuando Dios sabe que no es lo que nos conviene. Entonces, Él quiere librarnos de esa situación, de ese dolor de cabeza. Y ahí es donde entonces entra el que si verdaderamente yo soy hijo, estoy sujeto a esa voluntad. Que si yo soy hijo, tengo que sacrificar mis deseos por las instrucciones del Padre. Que si soy hijo, yo tengo que estar dispuesto a negarme a mí mismo con tal de hacer la voluntad del Padre. Y al final de la jornada, el resultado que obtendré será mucho mejor que lo que yo entendía que debía de hacer. Exacto. Y mira, yo acabo de mencionar el hecho de que yo puedo creerme más sabio. Sí. O sea, como que él no tiene, o sea, como la falta de sabiduría. Pero no dijo Dios que el que tenga, o sea, que te falto sabiduría se la pida a él. Pida al Padre ¿Y Celestial. a quién? Al Padre. Y Él te la va a dar. Exacto. Lo que no vemos hoy en día, de manera natural, Pedro, es que ya eso prácticamente ha desaparecido, que un hijo se acerque a un padre para pedirle un consejo. Ya eso escasea. Sí. Entonces, nosotros de manera espiritual tenemos que acercarnos en oración a nuestro Padre Celestial para recibir sus instrucciones, para recibir esa sabiduría y de poder tomar la decisión correcta en medio de aquellas situaciones que enfrentamos. Y es una pena, Luis, porque ahora tú diciendo eso me llega a la mente de que realmente es cierto. O sea, a veces tú, o sea, o yo, vamos a donde un amigo, un compañero, un hermano. Mira, ayúdame con esto, o sea, como pidiendo el consejo. Y alguien de igual o menor experiencia que tú. Exacto. Entonces, ¿por qué no buscar esa sabiduría del Padre? Del Padre. Exacto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuesta tanto? Te doy una respuesta a eso. Adelante. Porque sabemos y conocemos de antemano qué nos va a decir el Padre. O tú no has vivido eso. Es claro. Que si yo le digo a papi y le pregunto esto, él me va a salir con esto y esto. Yo sé lo que me va a decir, pero yo no lo quiero oír. Exacto. Es que yo sé ya lo que él me va a decir. Entonces, pero yo no quiero escuchar eso. No, porque entonces busco a alguien. Buscamos una respuesta que nos guste. Exacto, que me le dé un paño tibio. No, que yo sé que aquel me va a disfrazar las cosas. Y que me apruebe lo que yo quiero hacer. Y me va a decir lo que yo quiero oír. Exacto. Ahí está. Y que apruebe lo que al final de la jornada es lo que yo quiero hacer. Pero se nos olvida precisamente lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el sacrificio de ser hijos, Luis? Exacto. O sea, es hacer la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra. Como hijos nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a glorificar al Padre en todo lo que hagamos. Exacto. Eso es lo que tenemos que entender. Glorificar al Padre, en términos sencillos, significa reconocer y ensalzar su grandeza. Yo reconozco que la sabiduría que yo necesito proviene del Padre y de nadie más. Que yo no tengo ningún otro lugar donde debo de buscarla, sino en el Padre Celestial. Entonces, cuando yo comienzo a reconocer eso, de hecho, ahí es donde yo voy a comenzar a manifestar esa conducta que me hace ser hijo, Pedro. Eso que me define como tal, que refleja la esencia del Padre depositada en mí. Es de la única manera. Ahora bien, Pedro, como hijo, tenemos que tener un corazón corregible. O sea, un corazón dispuesto a recibir corrección. Ese es un sacrificio del hijo. Dame un chance. No, dame un chance, porque lo que pasa es que cuando tú hablaste de eso, de como hijos tenemos que estar dispuestos a glorificar al Padre en todo lo que hagamos. A veces no tenemos ese padre biológico presente y necesitamos encontrar a ese padre sustituto, más bien. Y lo digo en mi caso porque he encontrado a un padre espiritual
pero que lo veo como un padre biológico, y es a nuestro pastor Fernando Beliar. Amén. Y quiero decir esto porque realmente, o sea, reconozco lo que tiene para dar como padre. Amén, así como es. padre espiritual. Correcto. Y a veces lo veo tan real que lo hago como si fuera mi padre biológico. Exacto. Y eso, o sea, eso es un reconocimiento de mi parte hacia él como padre y como padre espiritual. Hay una paternidad que se manifiesta. Exactamente. Exactamente. Que no estamos a expensa de ella. Exacto. Y como tú dices, o sea, a veces nosotros, o sea, como hijos tenemos que tener ese corazón dispuesto a recibir la corrección. A recibir la corrección. La corrección. Porque si igual lo hicimos cuando pequeños, cuando medianos, cuando grandes, o sea, tenemos que estar dispuestos a ser corregidos por nuestros padres. Porque hay hijos que reniegan la paternidad porque no reciben la corrección. Sí. Y es ahí donde entra como el tema un poquito que no sabemos por dónde lo vamos a agarrar. Bueno, porque me voy con otro ejemplo propio. Tú sabes que a veces hay hijos que ven esa corrección como una molestia. Sí. Como dice, como una intención de... Ahí viene papi a ponerme un castigo, qué cosa esta. Pero no es que yo adoro darte un castigo, es simplemente te estoy corrigiendo, vamos a decir, te estoy disciplinando. Correcto. Para mostrarte una serie de cosas. Es como yo digo, en la corrección está de manera intrínseca el amor del Padre, y también creo que lo hemos comentado en otros episodios. Aún en el no del Padre está de manera impregnada todo su amor. Pero fíjate una cosa, porque ahí, por ejemplo, en esa corrección, y yo recuerdo que a mis hijos cuando pequeños, yo le decía lo mismo que decía mi mamá. Sí. La pared no se va a caer. O sea, yo bajaba la escalera y yo le ponía la mano a la pared. Sí. Me dice, la pared no se va a caer. Yo le decía lo mismo, yo corregía a los niños de igual modo. Mis hijos, a esta altura ya adultos, todavía recuerdan que cuando iban a mi casa no le ponían la mano a la pared. Porque, o sea, entendieron, porque esa es una forma de tú formar a tus hijos. Exacto. Pero por la corrección. Sí, sí. Pero asimismo no corrige nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que estar dispuestos. Bueno, es que como hijo nos corresponde tener un corazón dispuesto a recibir la corrección del Padre. De lo contrario, entonces, no hay una paternidad manifiesta en un hijo. No. Porque el hijo tiene que estar siempre dispuesto a recibir la corrección. De hecho, tiene que tener un corazón disponible para recibir esa corrección, porque, como te digo, en la corrección del Padre se manifiesta todo su amor. ¿Por qué? Decíamos hace unos minutos que en esa corrección el Padre quiere evitarnos esa situación amarga que de hecho Él ve por la cual vamos a atravesar si no tomamos la decisión correcta, alineada a su voluntad y a su corrección, de hecho. Porque es de bien sabido que nosotros tenemos a un Padre Celestial que nos guarda y nos cubre, pero que conoce aún a plenitud todo nuestro porvenir. Claro. Probablemente tú y yo tomamos una decisión porque únicamente vemos, como dicen por ahí, hasta nuestras propias narices. Pero nuestro Padre Celestial, que conoce todo lo que hay detrás de cada decisión, de las cuales aún nosotros no hemos tomado, entonces nos corrige, porque quiere evitarnos ese paso. Claro, y se nos olvida que igual que cuando nosotros, o sea, yo como padre, cuando corrijo a mi hijo, no significa que no lo quiera, que no lo ame. Exacto. Lo mismo pasa con el Señor. O sea, no es que Él no nos quiera, no nos ame. No. Porque Él nos ama
pero es por eso que nos corrige. Bueno, Hebreo 12:6 dice algo ahí. Ok, dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Exacto. O sea, oiga bien, corrige y castiga a todo Exacto. aquel que ama y que considera su hijo. Exacto. O sea, Porque alguien no anda por ahí corrigiendo hijo ajeno. no. Porque es lo que tú dices, no, ese no es hijo mío, ese es que lo corría su papá Que y su lo mamá. corrija su papá. A Entonces, mí no me corresponde. al que Dios considera su hijo, Es al que a corrige ese y es que va a castiga. corregir. Por eso yo te decía ahorita, fíjate, mira cómo llegamos aquí al castigo. Exacto. Porque es cuando no hacemos, o sea, Él no va a castigar. Exacto. Cuando no hagamos esa Cuando no voluntad. hagamos esa voluntad correctamente. No va a y de, llegar y de el hecho, castigo. Pedro, algo bien interesante, que aquellos que soportan la disciplina de Dios, aunque a veces sea difícil, son considerados sus hijos. Así Esos es. son los que son considerados sus hijos. El que soporta la disciplina. Y ciertamente la disciplina tiene como objetivo fortalecer nuestra fe. Ujú. Esa corrección, sí, porque tú sabes que cuando somos disciplinados, cuando somos corregidos, el propósito es fortalecer nuestra fe, que afianza nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una corrección y tú acatas la corrección y tú obtienes el resultado de esa corrección, tú dices, wow, pero mira, si yo hubiese hecho lo que yo pensaba, Ujú. me iba a ir muy mal. Mira de lo que yo me libré por escuchar el consejo, por recibir la corrección. Claro, porque tú puedes inclusive, o sea, de esa manera tú corriges ese error que cometiste, porque Y tú evita, y exacto. tú evitas que más adelante cometer ese mismo error, esa falta, que te puede ir mal. O sea, tú puedes tener una vida más plena, haciendo, o sea, asumiendo ese error y corrigiendo ese error. Correcto. Porque digo, esa es, tú escuchaste la Ujú. corrección, fuiste disciplinado porque dices, ok, bien, yo lo cojo, lo asumo como bueno y válido. Corrijo esos errores y puedo entonces tener una vida más plena delante de Dios. Exactamente. Pero tengo que recibir la disciplina, recibir la corrección. Así es. De hecho, nosotros por eso debemos de entender que la disciplina de Dios no es un castigo, como tú lo decías. No. No, todo lo contrario. Es una muestra de su amor. No, y que, es que lo que pasa es, Luis, que estamos acostumbrados a que, ya, che, papi no me quiere porque es que siempre hermano me vive peleando, me vive Sí, castigando. sí. ¿Y no será que tú como hijo vives? Exactamente. Pero lo que Queriéndose. lo que pasa es que vemos la cosa al revés, vamos de aquel lado y no la vemos del nuestro. Entonces, Exacto. lamentablemente es así. Pero, ¿por qué? Porque siempre queremos hacer que se haga nuestra Que se voluntad haga y nuestra no la de voluntad. nuestros padres, ya sean biológicos o espirituales. Y algo puntual, Pedro, entrando en dar por resumido este tema, el hijo tiene que reflejar la imagen del padre. Que era lo que yo te decía ahorita. Tanto biológico como Como espiritual. Correcto. El hijo, de hecho, es en quien el padre deposita su esencia. Ahí vamos entonces en lo natural, cuando tú observas, de hecho conversábamos antes del episodio, y en nuestro accionar de manera natural, en ciertas cosas que hacemos y que manifestamos, alguien dice, wow, pero míralo, es igualito a su padre. Yo he escuchado eso varias veces ¿Entiendes? de parte de mi señora esposa. Pero tú no buscas que se parezca a tu padre. No, porque es que ya esa esencia fue depositada en ti. Entonces, de igual modo, nuestro Padre Celestial se deposita en cada uno de nosotros, de manera que nuestra conducta lo refleja a Él. Es un asunto de que yo, o sea, que me sienta identificado. ¿Correcto? Sí. O sea, ¿por qué? Porque si yo voy a reflejar al Padre, o sea, yo tengo que tener la identidad de Él. Correcto. O sea, está bien, biológicamente tú te vas a parecer a tu padre, claro. Pero también en el accionar. Sí. Tú debes, o sea, a nivel espiritual. Sí, lo que decíamos, en todo lo que hagamos. Verdaderamente. Porque no es simplemente que tú, no, yo ponía el ejemplo recientemente, no, yo voy a la iglesia, ahí todo el mundo parece un hijo de Dios. No, y cuando tú sabes que yo
busco de manera intencional parecerme, se va a notar que no hay esa esencia como tal, sino que es un espejismo. Como un buen dominicano, un bulto. Un allante. Exactamente. Exacto. Cuando yo busco como que me distingan porque me voy a parecer a él y mi accionar no es de manera natural. No, pero cuando eso sucede, el otro nunca va a decir, mira tal cosa. No, pero él lo va a decir cuando tú, sin querer hacerlo, va a decir, pero ¿verdad? Pero él está imitando a fulano. Exacto. Imitando. Exacto. Que no es lo mismo que reflejar la imagen. Y de hecho el mismo Jesús lo enseña en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 9, que dice lo siguiente, que fue una pregunta que le hicieron los discípulos en ese momento, y de hecho Jesús les respondió un poquito fuerte. Sí, y les dijo, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstrame al Padre? Eso fue cuando los discípulos le decían a Jesús. Entonces, ¿qué estaba enseñándole Jesús? Oye, es que lo que yo hago es lo que he aprendido de mi Padre. En esencia, todo mi accionar es el reflejo de mi Padre. Glorificar al Padre. Si me vieron a mí, ya ustedes vieron al Padre. Porque Jesús negó hacer su voluntad, siempre hizo la voluntad del Padre. Del Padre. Que es lo que nosotros debemos hacer. Que es ahí donde entra entonces ese sacrificio de hijos. Nosotros estamos dispuestos a negar nuestra voluntad para sujetarnos a la del Padre. A sacrificar esa voluntad propia. Si queremos recibir esa herencia de como hijos, queremos tener el privilegio de ser hijos, queremos recibir esa herencia, recibir esa autoridad, pero ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en pos de agradar al Padre? Así es. Esa es la gran pregunta. Esa es la que se queda en el aire, Pedro. En eso, como decía mi papá, te lo dejo de tarea. Y no se la dejamos únicamente a ustedes, también nos la llevamos nosotros, porque cada día nosotros tenemos que evaluarnos. Así es. De qué tanto estamos sujetos a la voluntad del Padre y no a la nuestra. Así que hemos llegado al final de este episodio, Pedro. Bendecimos la vida de cada persona que ha recibido este contenido. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que siempre que nosotros hablamos lo hacemos por la palabra. Comente, tome nota con las citas que hemos utilizado en este episodio para que usted las relea, analice y evalúe y, ¿por qué no?, se haga ese autoanálisis de qué estoy yo sacrificando con tal de ser hijo. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.